Gloria a Dios. Todo va a estar bien. Claro que sí. En el nombre de Jesucristo, todo va a estar bien. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, amados hermanos, como les decía en primer libro de Samuel, capítulo 3, vamos a leer versículos 1 al 4. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Bendito sea Dios. Bueno, estamos estudiando acerca de este jovencito Samuel, que desde niño estaba allí en el templo del Señor porque su madre lo llevó, ¿verdad? Desde muy pequeño. Ya vemos aquí que este niño ya había crecido, ahora era un joven. Algunos calculan que aproximadamente unos 12 años podía tener Samuel en ese momento, que a lo mejor ya había hecho el bar mitzvah, que normalmente hacen los niños judíos, ¿verdad? A la edad de los 12 años. Y vemos que dice que él ministraba a Jehová en presencia de Elí, ¿verdad? Y hay algo que debemos tener claro, hermanos, que cuando nosotros servimos en la casa del Señor o servimos a los siervos de Dios, estamos sirviendo al Señor. Es una forma de servirle a Dios, amén. Entonces nosotros servimos a Dios de muchas maneras, y la forma en que este joven estaba sirviendo era allí, en el templo. Él servía, era el chico, yo digo el muchacho de los mandados, ¿verdad? Quizá ya vemos que Elí ya era un hombre mayor. Como dice allí más adelante, que Elí ya estaba perdiendo su visión física, pero por lo que podemos leer también había perdido, antes de esa visión física, él había ya perdido su visión espiritual. Podemos verlo cuando él permitió muchas cosas en sus hijos y no les corrigió o no lo hizo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces allí estaba él, y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Tristemente era un periodo como donde el Señor no hablaba, pero cuando Dios no habla, es porque sencillamente el pueblo de Dios el pueblo no estaba agradando al Señor, ¿verdad? ¿Cómo podía Dios sentirse contento cuando allí en el templo mismo se ocurrían tantas cosas que hacían aquellos jóvenes, esos hijos de Elí? Entonces Dios no podía estar agradado, hermano, y muchas veces en ese tiempo una de las formas quizás el Señor quiso, ¿a quién le hablaba? Si no había una persona que realmente, a la persona a la cual Dios debería mostrarse era al sacerdote, pero el sacerdote había perdido aquella visión espiritual. Por lo tanto, el Señor no hablaba, no había visión con frecuencia, no había voz de Dios. Pero sin embargo, allí estaba este joven Samuel, ¿verdad? Dice que un día él estaba allí acostado, porque dice que él dormía en el aposento, él dormía allí en el templo del Señor, y dice que Elí estaba acostado en su aposento. Y llama la atención que aquí dice: cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Hace la aclaratoria la palabra de que ya él en su ancianidad, pues ya él había perdido un poco la visión física, vuelvo y repito, porque la espiritual ya también la había perdido, ¿verdad? Y es muy triste que el hombre de Dios, esa persona que es la que está allí dirigiendo espiritualmente al pueblo, esté ciego, porque como el Señor le dijo a los fariseos: ciegos guías de ciego, ¿verdad? No puede un ciego guiar a otro ciego. Por lo tanto, aunque él era el sacerdote, el sumo sacerdote allí, pero lamentablemente al haber perdido la visión, entonces él no estaba dirigiendo correctamente al pueblo. Qué triste la condición en la que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Qué triste que ese hombre que debía estar allí alerta, no importa la edad que tuviera, aunque sus ojos físicos pudieran estar nublados, pero que su visión espiritual hubiera estado allí bien. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Porque más importante aún que la visión física es la visión espiritual, hermano, porque aunque una persona no pueda ver físicamente, pero cuando la persona
Ve, espiritualmente, hermano, Dios le guía y es algo precioso. Entonces dice que Samuel estaba durmiendo en el templo cuando de pronto dice dónde estaba el arca de Dios. Es decir, él estaba allí muy cerquita del arca de Dios y sabemos que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Era un lugar, vamos a decir, un lugar de privilegio donde estaba allí Samuel. Quizás los hijos de Elí no valoraban aquello, pero Samuel sí. Y el Señor se agradó de este jovencito que desde pequeño estaba allí. ¿Por qué? Porque había integridad en este niño. Había un corazón diferente, un espíritu distinto al de los hijos de Elí. Y dice allí que donde estaba la lámpara, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él dijo, heme aquí. Fíjense que una de las responsabilidades de los sacerdotes era mantener la lámpara encendida. Para mantener esta lámpara encendida se necesitaba combustible. Todo el tiempo tenía que estar allí. La lámpara, según dice la palabra, no debía ser apagada en ningún momento. Pero el hecho de que diga aquí que antes que la lámpara fuese apagada, entonces nos da a entender, amados hermanos, que no había un cuidado. No se estaba preocupando porque estuviera esa lámpara encendida. No se estaba preocupando por obedecer lo que el Señor había mandado. No sabemos por qué ese descuido, ¿verdad? Pero podemos entender que podría ser por la misma condición de Elí, porque él era el responsable realmente, no era Samuel, que era un jovencito, el responsable era Elí, pero lamentablemente él ya había perdido, se había acomodado, ya él se sentía quizás, yo ya estoy viejo, ya no veo muy bien, bueno, que este jovencito se apañe como pueda, pero realmente cuando tenemos una responsabilidad delante de Dios, hermano, no podemos dejar que otro se las arregle, no, cada uno tenemos que dar cuenta delante de Dios por la responsabilidad que Dios nos ha dado. Él tenía que estar allí pendiente o si tenía como ayudante a Samuel, decirle a Samuel, Samuel, la lámpara no se puede apagar, esa lámpara tiene que estar encendida. Y hoy día podríamos decir que un símbolo de esa lámpara encendida es el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros los creyentes. El Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo no se puede apagar en el creyente, amados hermanos. Todos los días debemos estar encendidos, esa llama tiene que estar encendida y eso va a depender de nosotros, de nuestra búsqueda diaria al Señor. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Aquí había un descuido espiritual, hermano, y hay muchas personas cristianas que hoy tienen la lámpara apagada. Hay gente que no está preocupándose por mantener ese fuego encendido en su corazón, esa llama del Espíritu Santo en su corazón, sino que la ha dejado apagar. Y hoy el Señor te dice, hermano, no puedes dejar apagar esa llama. Tienes que encenderla, tienes que avivarla. Allí el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que ha sido, que se te dio dado, ¿no? Que recibiste, avívalo, aviva ese fuego, amado hermano. No dejes que la lámpara se apague. Y antes dice que la lámpara fuese apagada, dice que el Señor llamó a Samuel. El Señor, es la primera vez que Samuel escucha la voz de Dios, pero él no entendió que era la voz de Dios porque todavía no había sido instruido en esto y el Señor no le había hablado. Él no había escuchado de que Dios le hablara directamente a Elí, quizás. Por lo tanto, él no era algo natural para él. Por lo tanto, él creyó que era Elí y sin embargo vemos la disposición de este jovencito y dijo, heme aquí. Cuando Dios nos llama, amados hermanos, nosotros debemos estar prestos para servirle, dispuestos y decirle al Señor, heme aquí. Aunque él en ese momento no sabía que era Dios, pero vemos la disposición que tenía Samuel. Quiere decir que era un muchacho dispuesto. Así nosotros debemos estar dispuestos para servirle al Señor en todo tiempo, hermano, o a las personas, a los líderes a los cuales le servimos, porque en este caso él pensaba que era Elí y él le servía a Elí. Cuando el pastor, cuando el líder te dice a ti que hagas algo, ¿qué haces? Esa debe ser la actitud. Heme aquí. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesita, pastor? ¿Qué necesita, mi hermano? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudarle? Esa es una buena actitud de un siervo del Señor y es la actitud que a Dios le agrada de nosotros, ¿sí? Que nosotros podamos estar dispuestos para servir y podamos decir, heme aquí, como buenos soldados, siempre dispuestos para toda buena obra. Así que en estos versículos, amados hermanos, vemos una disposición muy especial y es algo que Dios quiere
quiere ver en cada uno de nosotros. Pero algo que quiero resaltarte y te lo vuelvo a repetir, hermano, no dejes que la lámpara se apague, no dejes que el fuego del Espíritu Santo se apague. Y si se había apagado en ti, comienza a encenderlo hoy. Este es tu día, hermano, pero no puede estar apagado ese fuego en tu corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, vemos que este joven pues dormía en el templo. Él no había escuchado la voz de Dios, no sabía ni por qué estaba allí, ¿no? Pero él desde antes de nacer, la madre lo había entregado a Dios, le dijo, si me das un hijo te lo dejo, te lo entrego. Y ahora el Señor ya era hora de llamarlo Samuel. Ya Samuel ya estaba grandecito, ya conocía muchas cosas, entonces el Señor ahora sí lo llamó. Ya. Pero él no conocía la voz, él solamente conocía la voz del sacerdote que estaba allí. Entonces él creyó que era el sacerdote que le hablaba, pero era Dios. Así ves, estamos nosotros en el templo y Dios nos habla y nosotros no escuchamos, no discernimos bien la voz y creemos que es otra cosa, ¿no? Y por eso hay veces que nos apartamos y nos alejamos, no obedecemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, ¿no? Porque todavía no tenemos ese conocimiento de lo que es estar en el templo. Él estaba en el templo, en donde estaba el arca. Allí hizo su lecho para él dormir y estaba cerca, pero él no sabía a quién más había, aparte de él, y creía que no había otro ser superior allí, ¿no? Y allí estaba Dios, allí estaba mirándolo, y ahí vino y le llamó con esa voz que tiene, pero voz de este chico no conocía la voz de Dios, ¿no? No conocía. Bueno, él no lo conocía porque era un joven, era muy jovencito, ¿no? Era un niño, pero sin embargo, como digo, hay veces que estamos nosotros y ya tenemos muchos años y no conocemos la voz de Dios. Es bueno conocer la voz de Dios, ¿no? Y saber cuando Él nos habla, contestar, ¿no? El Señor lo llamó para que ya comenzara él a hacer su servicio. Ya cuando él supo que era Dios, quizás ya cambió sus pensamientos de este joven y empezó a tomar las cosas más en serio, ¿no? No dice qué tiempo duró después de que lo llamó para que él comenzara su ministerio, ¿no? Pero a ella lo estaba preparando. Hay veces que el Señor, uno dice, pero ¿cuándo yo hago tal o cual cosa? ¿No? El tiempo es del Señor, no es del hombre, ¿no? ¿Por qué no nos da ciertas cosas? Porque no sabemos todavía administrar, no sabemos hacer una cosa de eso y lo vamos a hacer mal. Y el Señor quiere que nos preparemos y por eso nos tiene esperando. Samuel estuvo esperando, lo llamó el Señor, supo que era Dios que lo llamaba, le dio una palabra y sin embargo Samuel siguió allí, no se dice más hasta cuándo ya comenzó su ministerio, ¿no? Pero él estaba ahí firme en los caminos del Señor. Así el Señor no nos mande a hacer una obra, alguna cosa que nosotros le pidamos, pero estemos firmes, esperemos en el Señor, ¿no? Esperemos, quizás después de un año, 2, 3, no se sabe el tiempo es de Dios, ¿no? O a través, hay veces que al final, cuando ya nuestros días están bastante avanzados, ahí comenzamos a hacer la obra del Señor. Pero siempre estemos firmes en el camino del Señor. Cuando el Señor nos ha hablado, estemos firmes, no olvidemos de esa voz, no olvidemos a dónde estamos, no olvidemos que el Señor está con nosotros. Entonces, algún día quizás nos está preparando porque no estamos preparados. Nosotros somos algo que tenemos. Nosotros pensamos, no, yo no hago las cosas mal, yo hago las cosas bien, yo sí puedo, pero mentira es, a veces que tenemos mucha basura, muchas piedras en nuestro cuerpo que necesitan ser sacados y por eso el Señor se demora mucho para que nosotros saquemos, nos limpiemos y podamos ahora sí hacer la obra del Señor sin darnos traspiés. Hay veces que por adelantarnos fracasamos, entonces no te adelantes, hermano. Sé fiel y espera en el Señor, que el Señor a su tiempo hará la obra en ti. Que el Señor te bendiga. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes que están allí viendo
y oyendo la palabra de Dios el día de hoy. El versículo 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Hoy Dios nos habla acerca de este llamamiento de Samuel. Samuel había sido dedicado a Jehová por su madre y su padre, y ellos hicieron esto voluntariamente, pero ahora Samuel tiene este encuentro con el Señor. Y en estos días que Samuel estaba viviendo allí, en medio del pueblo había mucha religión. La gente estaba acostumbrada a llevar los sacrificios, a hacer todo el ritualismo que se hacía, pero no había una verdadera relación con Dios. Dice ahí los primeros versículos que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había visión con frecuencia. O sea que la relación con Dios estaba un poco deteriorada a causa del pecado. Y esto continuamente pasa muchas veces en la vida del creyente. Vienen las tentaciones, las luchas, las pruebas, las dificultades, y muchas veces sumergidos en todo esto, la voz de Dios escasea en nuestras vidas. Mucha gente pierde la visión, el sentido por lo cual Dios lo ha llamado, pero Dios siempre va a tener un remanente que estará delante de su presencia. Allí estaba Samuel durmiendo, acostado, reposado cerca del arca del pacto que representaba la presencia de Dios, y Dios quería comenzar a ejercer un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Elí, de sus hijos Ofni y Fines, estaba deteriorado. Elí había perdido la visión tanto espiritual como físicamente, ya no veía las cosas que hacían sus hijos, aunque oía los comentarios, mas no impedía que esto siguiera sucediendo. Y Dios comienza a llamar a Samuel. Pero me llama la atención ahí que dice que Samuel, aunque servía al Señor allí junto al sacerdote Elí, pues así lo dice el versículo 1, que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y aun cuando Samuel hacía esto, todavía no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová así había sido revelada. Pero en este momento, desde aquí en adelante, vemos que Dios comienza a estrechar una relación especial con Samuel. Dios lo llama la primera vez, Samuel entiende que es Elí que lo llama y va donde está. Sucede la segunda vez también la misma situación. La tercera vez ya Elí entiende que Dios tenía un trato o quería tratar especialmente con Elí. Entonces dice que él entendió esto, que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó. Qué bueno es saber que hay gente que te puede instruir. Elí, aunque había perdido la visión, pero tenía el conocimiento de que Jehová hablaba, de que Jehová estaba en medio de allí, del lugar, del templo, y que estaba el arca del pacto allí. Y Elí entendió que Dios quería tratar con Samuel y le dijo que fuese y se acostase, y que si volvía a escuchar la voz de Dios, que dijera, habla Jehová,
porque tu siervo oye. Muchas veces Dios trata con nosotros y nosotros no entendemos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, así como le sucedió a Samuel. Dios lo llamó la primera, la segunda, la tercera vez, a la cuarta vez después de la instrucción fue que entendió el llamado de Dios. Ayúdenos el Señor para que cuando Dios nos llame a cada uno de nosotros, nosotros podamos decir: heme aquí, habla Jehová, que tu siervo oye. Hoy en estos tiempos, a través de estos medios de comunicación, Dios está llamando a mucha gente que está durmiendo, que no ha escuchado la voz de Dios, que no se le ha revelado la voz de Dios todavía, pero a través de estos medios Dios te está llamando para que te conviertas, para que cambies de vida, para que dejes de caminar de espaldas a Dios y te vuelvas a Él. Cuando oigas la voz de Dios, dile al Señor: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Dios te va a instruir, Dios te va a enseñar, Dios te va a capacitar, Dios te va a instruir en el camino que debes de andar. Muchas veces no entendemos. Samuel no entendía. Estaba allí ministrando en la presencia de Elí, el sacerdote, pero no había conocido la voz de Dios. No había sido revelado Dios a él, pero hoy se revela a tu vida. Se revela a través de Jesucristo, se revela a través de los acontecimientos que están sucediendo en estos últimos tiempos. Dios te está llamando. Responde al llamado de Dios y dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios nos bendiga en esta mañana. Un saludo a todos mis hermanos que están allí conectados a esta bendición. Dicen los textos del 10 al 12, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Gloria al Señor. Venimos estudiando la vida de Samuel y dice aquí este versículo que Jehová vino y se paró. Qué tremenda experiencia tuvo Samuel. Jehová le había llamado 3 veces, él no había entendido el llamado del Señor, pero luego que fue instruido, dice que estaba allí esperando nuevamente el llamado. Y dice aquí que Dios se paró, Jehová se paró, se posó allí su presencia en el lugar donde se encontraba Samuel, porque el llamado del Señor era fiel. Dios quería tratar con el joven Samuel. Dios llama de muchas maneras. Quizás tú que estás allí escuchando has recibido el llamado del Señor muchas veces y quizás lo has tenido en poco, pero llegará el momento en que el Señor pues te tendrá que llamar de una manera más personal, más fuerte. Y no esperes pues un llamado quizás duro, así que no endurezcas tu corazón, sino que abre tu corazón, así como lo hizo Samuel. Él recibió la instrucción, no sabía cómo responder, no sabía que era Dios, pero tú estás escuchando la palabra del Señor. Dios quiere hacer una obra grande contigo y dice que lo llamó: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La instrucción de Elí, aunque Elí no había instruido a sus hijos como debió hacerlo, le dio la instrucción a Samuel, a este joven. Qué buena es la instrucción para nuestras vidas. Aunque Samuel estaba siendo levantado allí en la casa del Señor, aunque era un joven obediente, que le gustaba servir, no conocía la voz de Jehová y recibió la instrucción. Es necesario que nosotros como padres, como amigos, podamos dar la instrucción a las personas que nos rodean, porque no nos la sabemos todas, así que debemos de recibir instrucciones como la recibió Samuel. Y dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Qué tremenda palabra le daba al Señor a Samuel. Fue la primera vez que Dios hablaba con Samuel y no le daba una palabra diciéndole: ay, eres un niño muy bueno, te has portado muy bien, mira que te voy a bendecir. No, era una palabra terrible de un juicio, una consecuencia por una desobediencia de este hombre. Dios le estaba revelando a Samuel una palabra tremenda.
Y no por esto Samuel salió corriendo. A veces nosotros queremos que Dios nos hable puro, suavecito, queremos ver puras bendiciones, queremos puras cosas fáciles, pero vemos que en el Señor vendrán momentos difíciles. Tendremos que hablar palabras fuertes muchas veces, corregir, y no debemos de ser cobardes, hermano, al llamado del Señor. Debemos de enfrentar y recibir todos los retos que el Señor nos presenta, porque Él nos dará la victoria. El Señor está con nosotros, Él nos dará la fuerza. No debemos de ser cobardes al llamado del Señor. Y dice que esto, que el que lo escuchara le iban a reteñir los oídos, iba a recibir allí como un pinchazo en los oídos. Era algo tremendo, no era una cosa fácil lo que estaba recibiendo Samuel. Y dice, aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dios estaba diciéndole a Samuel, lo que yo he dicho lo cumpliré desde el principio hasta el fin. Muchas veces nosotros queremos poner en duda la palabra del Señor, pero vemos a través de la Escritura que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Nosotros no debemos de tener en poco el consejo de Dios, lo que Dios dice en su palabra, la corrección que hay allí en las Escrituras. Debemos de tomarla muy en serio, porque Dios cumplirá su palabra desde principio hasta el fin. Nosotros que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, no debemos de tener en poco esta palabra. No debemos de jugar con el pecado creyendo que, no, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a ayudar. No, hermano, Dios es severo, Dios cumple su palabra. Y muchas veces he oído gente que dice, no, por ahí hay estudiosos que han dicho que el Apocalipsis no es así como lo presentan, que es que la gente no ha entendido. No, hermano, vienen juicios sobre la tierra, viene condenación, destrucción repentina sobre esta humanidad. Así que tú que estás escuchando la palabra del Señor, vuélvete al Señor, porque esta palabra se cumplirá de principio a fin. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buenos días y buenas noches para los que están al otro lado del charco. Que Dios les bendiga. Nos encontramos otra vez aquí en el comienzo de la semana con una edición más del matutino para compartir la palabra del Señor. Estamos en el libro de Samuel, hoy en su tercer capítulo, y Samuel, siendo niño, no conocía la palabra de Dios. No había visión con frecuencia en Israel, y dice la Biblia que escaseaba la palabra del Señor. ¿Por qué escaseaba? El Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero cuando la gente no busca, entonces no va a encontrar nada. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. El Señor nos recomienda que oremos y velemos. El Señor nos dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Así que en esta mañana yo les animo a buscar a Dios. Samuel estaba buscando al Señor desde su niñez. Allí estaba en el templo. No siguió los malos ejemplos de los hijos de Elí. Tampoco comenzó a portarse negligentemente porque pensando que quizás a él era el único que se le ocupaba, que de él se aprovechaban, que él estaba allí y lo tenían como un sirviente y que otros que debían hacer no hacían. No, él se ocupó de hacer lo que debía hacer. Cada uno de nosotros tiene una tarea que cumplir y recuerden que el Señor no montará más carga que la que podamos llevar. Hemos estado estudiando distintos libros de la Biblia y entre ellos el último que leímos antes de Samuel fue Juan, el Evangelio de San Juan, y en su último capítulo el Señor llama a Pedro y le dice, sígueme, y él miró hacia atrás y vio a Juan, que no se fue en pos de ellos, y le dijo, Señor, ¿y este? ¿Y este qué?
Y el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta el final, ¿qué a ti? Ven y sígueme tú. Hermanito querido, el llamado es personal. Así que si Dios te encomienda una tarea, hazla tú, haz lo que tienes que hacer. Yo quisiera que cada vez que se me ocurre una idea, cada vez que Dios me da un proyecto, quisiera yo que apenas yo nombre ese proyecto, toda la iglesia siguiera en la misma visión. Toda la iglesia se apuntara para apoyar el proyecto y trabajarle al Señor. Ahora mismo tenemos el proyecto de la televisión. Ya no es un proyecto lejano, es un proyecto ya coordinado, organizado, y lo único que falta, el único paso que falta es ejecutar, o sea, comenzar la televisión. Pero ya se ha almacenado bastante programación, ya estamos listos para comenzar. Estamos esperando que los técnicos nos digan, comencemos ya. Creo que hay una fecha, lo que pasa es que tengo el problema que no anoto todo y se me olvida. Creo que es para el 21 de septiembre que comenzamos la televisión. Quisiera yo, ¿qué más quisiera? Que todos me siguieran. ¿Qué más quisiera yo? Que me llamara la gente y me dijera, pastor, estoy a la orden. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué sirvo dentro de ese proyecto de televisión que tienen? Hermano, seguro que hay mucho que hacer y seguro que por muy insignificante que tú te sientas, siempre hay algo que puedes hacer para ayudar a avanzar la obra de Dios. Pero si no se apunta a nadie, yo no me voy a poner la mano en la cabeza. Que nadie me ayuda, que nadie me apoya. Tenemos una hermana evangelizando aquí 4 días a la semana, la hermana Elizabeth. Y ella invita a la gente y tiene un grupo de evangelismo, pero hay veces que la gente se ocupa en lo suyo y no le acompaña. Aparece la hermana Elizabeth en la puerta de los metros, ella sola evangelizando. Así que si no nos apoyan, nosotros no nos vamos a detener, porque el llamado nos lo hizo Dios a nosotros. Y Dios siempre va a tocar corazones de personas para que ellos apoyen el proyecto que Dios te da. Él es el que toca. Los generales nunca andan solos, siempre Dios le pone gente alrededor. Dios le dijo a Gedeón, levántate con esta tu fuerza y ve y liberta a Israel. Y él se fue de pueblo en pueblo en Israel, invitando a la gente a la guerra, y se reunieron 32,000 personas. Dios le dijo, son muchos. Dile que el que tenga miedo que se vaya a su casa. Se fueron 22,000. Oye, Gedeón creía que todo ese ejército estaba valientemente respaldándolo. No, pero andaban asustados. Quedaron 10,000 y Dios le dijo, son muchos todavía. Llévalos al río y el que yo te diga, ese va contigo. Cuando llegaron al río, todo aquel que con su mano se llevaba el agua a la boca y con la otra sostenía la espada, Dios le fue diciendo, aquel, ese, y le dio instrucciones. Y cuando los contó, Gedeón le dijo, Dios, con esto te daré la victoria sobre los madianitas. Eran solo 300, pero eran los que necesitaba Gedeón. La victoria la iba a dar Dios. Si te doy los 32,000, van a decir que por su fuerza ganaron la batalla. Si te doy los 10,000, van a decir que por su fuerza. Pero con estos 300 es imposible que vayan a decir, no, es que somos poderosos, es que somos fuertes. No. No era la fuerza del ejército que iba con Gedeón, puesto que los madianitas eran buenos guerreros y tenían 180,000 soldados contra 300. Pero Dios le dio la victoria. La gente necesaria es la que Dios te va a dar. Así que no te desesperes, comienza tú el trabajo, avanza tú y la gente te va a seguir, la gente va a andar en tu visión. Pero si tú estás esperando que primero llegue el apoyo para poder avanzar, no, así no funcionan las cosas. Un hombre que nos vio viajando de país en país y dijo, yo quiero ir a evangelizar con toda mi iglesia. He comprado un autobús y me voy a recorrer de país en país con
con 70 personas. Caben 70 personas en el autobús. Yo le dije, hermano, esa es una locura. Cada persona es un problema. Cada persona tiene sus pensamientos, sus inquietudes, y ellos quieren expresarlo y ellos quieren ponerlo en práctica. Cuando tú andes viajando por esos países, cargar a esta gente, eso va a ser un problema. Él me dijo, no, tú aplicaste tu visión, ahora yo voy a aplicar la mía. Mira, yo no voy a ponerme a inventar la luz desde cero y agarrar un cable y empezar a practicar con el cable. No, yo tengo que comenzar de lo que ya existe. Tomás Edison se comió bastante la cabeza, hizo 3000 experimentos y en el penúltimo se incendió la casa donde vivía, el edificio, se incendiaron varias casas alrededor y la gente protestó y la gente lo denunció, pero no se desanimó y intentó de nuevo y en el último él pudo sacar luz desde la electricidad. Desde ahí comenzamos nosotros. Queremos tener luz, agarramos un cable, lo extendemos a la red eléctrica, ponemos una bombilla y ya tenemos luz. Qué rápido es, porque ya alguien comenzó. La experiencia de otros nos sirve a nosotros para ponerla en práctica. Pues Samuel está allí. Estamos hablando de Samuel para que no me pierda. Samuel está en la presencia del Señor. Allí está viéndolo todo. Ese es como una esponja, está aprendiendo. Hay veces que nosotros vemos, buscamos fuera lo que tenemos dentro. Padres que tienen los hijos deseosos, que los ocupen, y no vive ocupando a otros. Y el hijo sabe tocar un instrumento, la hija sabe cantar, pero él busca afuera. Chicos, si lo tienes adentro, ¿dónde iba a buscar Elí un sucesor para él? Ya tenía Samuel. Samuel se estaba criando y Samuel no dejaba caer por tierra ninguna de las palabras de Jehová. Las ponía en práctica, la vivía, enseñaba y lo que enseñaba lo vivía. No echaba por tierra lo que Dios le estaba enseñando. Entonces cuando Elí se fue a morir, cuando ya estaba viejo, ya Samuel estaba ministrando. Elí no esperó morirse para poner a Samuel. Él lo puso a trabajar. Sus hijos también los puso y sus hijos no aprovecharon, menospreciaron la obra de Dios, menospreciaron las ofrendas de Jehová, menospreciaron el ministerio, comenzaron a hacer cosas malas en el mismo tabernáculo. Las mujeres que iban a vigilar, ellos lo tomaban por el lado de la carne. Pensaban que esas mujeres iban porque estaban enamoradas de ellos y empezaban a seducirla y se acostaban con ellos. ¡Ay, Dios! El pueblo comenzó a murmurar. Estos hijos de Elí no andan correctamente. Elí está mal porque no corrige a sus hijos. Pero ellos veían a Samuel. El pueblo los alababa, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. La gente reconocía que en Samuel había un fiel sacerdote de Jehová. El versículo 13 dice, el 12, que ya leyó nuestra hermana Verónica, dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. ¿Cómo se le puede estorbar a los hijos cuando andan haciendo mal o corregirle? Que ellos no tengan vía libre, que ellos no tengan luz verde en todo lo que hagan, que haya alguien que les diga que eso está mal, que no les va a salir bien. Si tú vas en una carretera donde hay un puente derribado y no hay anuncio, no hay aviso, la gente sigue a toda velocidad y se va al vacío, se matan porque no hay aviso. Pero cuando se cae un puente, rápido actúan los gobiernos y ponen letrero por todos lados, desvío de carretera, puente caído, peligro, peligro, peligro. Esa palabra se repite mucho y la gente entonces, cuando ve tantos avisos, pega el freno y agarra el desvío para no perder la vida cayendo puente abajo.
Hermanos queridos, en el nombre del Señor debemos corregir a nuestros hijos. Debemos decirle lo que es malo y lo que es bueno. Hay de aquel que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Hay de aquel que cuando los padres corrigen a los hijos, hay padres que dicen, mi hijo es mi amigo, él me cuenta todo. Mire, no diga esa mentira, porque los hijos le cuentan a uno lo que quieren que uno sepa. El resto, mire, y los amigos los eligen ellos. Cuando era niño iban donde tú lo llevabas, así que lo que no le dediques al niño en este momento, cuando sea joven, él va a elegir sus amistades. Hijo, vamos a comer, no, y me voy con mi novia. Hijo, vamos a pasar la Navidad juntos. No, yo me voy con la suegra. Hijo, vamos a salir juntos. No, tengo una salida con mis amigos. Así que aprovecha ahora, mañana puede ser tarde. Mis amados hermanos, que no tengan luz verde para hacer lo malo, que tú le estorbes, que tú seas un estorbo para él y que siempre le estés corrigiendo. Me dijo mi hijo, el de Londres, una ocasión, me dijo, papá, no me digas nada porque todo lo que tú me dices se me cumple, me da miedo. Bueno, eso es para que estés alerta. No en vano estamos los padres. Los hijos creen que se la saben todas. No, mi papá está muy anticuado, muy anticuado. Cuando yo me muera me lo vas a contar. Que Dios nos ayude. Samuel, mis amados hermanos, llegó a ser un fiel profeta de Dios. Y cuando Dios llama a Samuel, siendo un adolescente todavía, Samuel, y Samuel no sabía quién le hablaba. Corrió a donde estaba el sacerdote, será el sacerdote. Mi señor, usted me llama. No, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. 3 veces lo hizo. Y a la tercera vez, Elí entendió que el que lo llamaba era Dios. Y Samuel se acostó, actuó según los consejos de Elí y dijo, habla Señor, que tu siervo oye. Y cuando le dijo esto a Dios, entonces Dios le habló. Le dijo, voy a hacer una cosa en tus días, que el que la oiga le retiñirán ambos oídos. En aquel día cumpliré toda la palabra que le he dicho a Elí sobre él y sobre su casa. Sus maldades no serán expiadas, sus pecados no serán perdonados. ¿Cuándo no se perdona el pecado? Cuando el Señor dice que Él perdona nuestros pecados. No hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar. Entonces, ¿cuándo Dios no perdona? Cuando la gente es reincidente, cuando la gente ignora y es apático al aviso de Dios. No hagas esto, detén tu pie de hacer el mal. Y la gente sigue haciéndolo. Mañana me arrepentiré. Pasado me arrepentiré. Ya tendré tiempo. Ahorita estoy joven. Tengo toda la vida por delante. Tengo toda la vida por delante. ¿Eso crees tú? La muerte es una talla única que le cabe al niño, al joven, al viejo. Tú no sabes cuándo te vas a morir, muchacho. Tú no sabes si estás viviendo el último día sobre la tierra. Así que abre tus ojos y corrige tu camino. Corrige la vía donde vas. Detén tu pie y vuelve a la senda antigua. El versículo 14 dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Hay gente que ayuna, hay gente que ora, hay gente que vigila, pero su vida deja mucho que desear. Hay personas que inclusive equivocan el camino. Conocí un hombre que ayunó para que Dios le diera una tienda de ropa, para que Dios le diera una mujer bonita y le diera una casa. 3 cosas, pero en su diario, en todos los escritos que hizo, no había nada que indicara que aquel hombre estaba buscando las cosas espirituales. Chico, cuando uno ayuna es buscando la bendición de Dios. Cuando tú quieres cosas materiales, tú oras a Dios, está bien, pero sales a buscarte la vida, sales a enfrentar la vida, a poner tus ideas en práctica, y Dios promete bendecir todo aquello en que pongas la mano. Pero cuando tú dedicas tiempo a estar con Dios, métete por lo espiritual, pídele a Dios
Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por la gracia de Dios, Dios me ha llamado 2 veces a 40 días de ayuno. El primero fue por la salvación de las almas. Señor, que cuando yo viaje por esos países y cuando predique la palabra, la gente venga a oír la palabra, la gente no me deje solo, la gente entienda que el que le habla no es un charlatán, sino un siervo de Dios. Señor, que los enfermos sean sanados, que las almas sean salvadas. Esas fueron mis oraciones a lo largo de 40 días de ayuno. El segundo ayuno, fuimos a Israel y ayunamos por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, para que se abrieran las puertas de Rusia. Había 3 millones de judíos en Rusia y no los dejaban salir. Cada vez que un judío decía que quería volver a su tierra, lo mandaban a Siberia ya encarcelado y en Siberia morían del frío. Pero cuando terminamos el ayuno, se abrieron las puertas, cayó el imperio comunista de Rusia. Mis amados hermanos, entró la democracia y abrieron las puertas para que todos los judíos que quisieran regresar a Israel regresaran. En aquel tiempo había 2,5 millones de judíos en Israel. Hoy hay 9 millones. Las cosas han cambiado porque Dios oye. Busquemos lo espiritual, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. El Señor le dijo a Samuel, el pecado de la casa de Elí no será expiado ni por sacrificio, ni por ofrenda, ni por oraciones, nada de eso, porque ellos no se corrigieron, o sea que podían ofrecer sacrificio, pero seguían haciendo lo malo. Hay gente que ayuna, gente que ora. Recuerda lo que dice el Señor, que se agrada a Dios más de la obediencia que del que haga sacrificio. No por eso vamos a dejar de ayunar. Hay gente que no le gusta ayunar porque, oye, es tan sabroso comer, pero hay veces que tenemos que poner un cuchillo a la garganta y detener la comida para ocuparnos en buscar el rostro del Señor. Ocúpate en las cosas espirituales y las demás cosas te las añadirá Dios. Ocúpate en vivir una vida agradable delante de Dios, aunque te cueste sacrificio, aunque a veces en ellos te vaya la vida, debes estar dispuesto no solamente a vivir para el Señor, sino también a morir por el Señor. Que Dios nos ayude. El versículo, gloria a Dios, 17 dice, y él dijo, ¿qué es la palabra? Perdón. El 16, yo me fui muy adelante, el 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Él era el que entraba, el que salía, el que abría el templo, el que lo cerraba, el que barría, el que mantenía las cosas en su lugar. Y abrió bien de mañana el templo y pasaba de lejos, por allá lo veía pasar Elí, y pasaba para allá, y pasaba para acá, pero no se acercaba donde estaba Elí, le daba vergüenza, le daba tristeza decirle a Elí esas profecías tan terribles contra él. Ay, no se atrevía, mis amados hermanos. Y Elí lo llamó, le dijo, Samuel, y Samuel vino, obedientemente como era, delante de Elí. Mis amados hermanos, el versículo 17 dice, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel era un niño, era un adolescente, no había sido criado en cosas malas, él no andaba de vagabundo por ahí por la calle, no andaba fumando droga, no andaba tomando alcohol, no andaba por ahí en las discotecas, en los lugares de vicio. Samuel vivía dedicado a Dios, así que no tenía malicia, no conocía el engaño, no conocía la mentira, no andaba astutamente evadiendo el enfrentarse a la verdad. Así que cuando Elí lo llama y le dice, declárame lo que Jehová te ha dicho. Y él guardó silencio por un momento y Elí le volvió a hablar, le dijo, no me encubras nada de lo que Jehová te ha dicho.
Así te haga Dios y aún te añada si me mientes. No me vayas a mentir, Samuel. Cuéntamelo todo. Y Samuel obedientemente se lo declaró. No le inventó una mentira. No le inventó un engaño. Yo no sé ese engaño de que la gente puede estarse muriendo la persona y le dice, no, todo va a estar bien. Todo por poco no se lo cantan como canta por ahí Elisaúl. Everything will be alright. No. Hermano, no hay que mentir. Si la gente está a punto de partir, se murió mi amigo, mi hermano José María, mi hijo espiritual allá en Málaga. Yo esperaba que él fuera el futuro director, pero se murió, le dio un cáncer y cuando yo fui a visitarlo, le dije a la familia, váyanse ustedes que yo me quedo a dormir en el hospital. Y hablamos con todos sus dolores. Y al día siguiente la doctora dijo, hay que decirle a él que se está muriendo, porque mañana viene el oncólogo. Y la familia dijeron que se lo diga el pastor. Él es su amigo, él es su pastor. Y yo le dije, José María, te estás muriendo, tienes un cáncer terminal. Y entonces la doctora estaba conmigo para decirle las situaciones técnicas. Él le preguntó, doctora, ¿cuántos días me quedan? La doctora le dijo, no lo sé. Él preguntó, mi hija, faltan 15 días para nacer. ¿Podré ver nacer a mi hija? La doctora le dijo, intentaremos alargarte la vida. Entonces él cerró sus ojos. Allí se sentía la presencia de Dios en aquella habitación de hospital. Cerró sus ojos y lo abrió y miró a la doctora. Le dijo, doctora, estos son dos caminos. Uno es morir y el otro vivir. A mí me tocó morir, pero yo no tengo problema. Yo estoy bien con Dios. Y si me muero hoy, yo abriré mis ojos al otro lado en la presencia del Señor. Pero usted, doctora, ¿dónde se irá si muere hoy? Y la doctora empezó a llorar y se salió corriendo de la habitación. Y afuera le decía a la gente, nunca he visto un hombre con tanta fe como este. Que es increíble, le decía. No hay nada más lindo que la gente sepa que su hora llegó. ¿Por qué lo vas a engañar? Dile la verdad. Nosotros no nos metemos en eso. No es asunto del pastor llegar a decirle, usted se va a morir. Si la gente me lo pide, yo lo hago. No me gusta dar malas noticias. Pero sí me toca, hay veces que nos toca dar una mala noticia. Trataremos de suavizarlo con la palabra. Pero eso le toca a la familia. Cuéntaselo. Dile lo que está pasando y que confíe en el Señor, que Él es el único que puede dar la vida o quitarla. Samuel no le encubrió nada. Sabía que era una profecía directa contra su pastor, su padre espiritual, el sacerdote Elí. Sabía que eso le iba a afectar en el ánimo, pero se lo dijo todo. No se lo encubrió. Mira cómo dice. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Jehová es el nombre de Dios. La palabra Jehová significa ser. O sea, que Él es el mismo. Ayer, hoy y para siempre. No dice fue ayer, sino es ayer. Él es un eterno presente. Él sigue siendo el mismo que hizo las proezas en Egipto. Él no envejece. Su brazo no se acorta para sanar, para librar, para salvar. Él sigue estando de tu lado. Él sigue estando dispuesto a ayudarte. Pero la ayuda de Dios está condicionada a la obediencia. Si pusieres por obra todas las palabras que te he ordenado hoy, ninguno podrá hacerte frente todos los días de tu vida, le dijo a Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y en Deuteronomio 28 le dice al pueblo, he aquí pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si tú obedeces a esta palabra,
Jehová te bendecirá en el campo, Jehová te bendecirá en la ciudad, Jehová bendecirá tu semilla, Jehová bendecirá la cría de tus ganados, Jehová bendecirá la arteza de amasar, Jehová bendecirá tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Todo tú serás una bendición andante, pero procura obedecer la palabra del Señor. Procura obedecer la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Ahí está Samuel declarándole todo al sacerdote. No le encubrió nada. Dice el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel no se quedó pequeñito. Samuel creció, se hizo un hombre, pero fue fiel al Señor, no dejó caer por tierra. ¿Qué quiere decir dejar caer por tierra? Echar a tierra todo lo que Dios te ha dicho, pisotear la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios. Pero Samuel no lo hizo e iba creciendo delante de Jehová. Jehová estaba con él. El que Dios esté con nosotros depende de nuestra obediencia. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Tenía buen testimonio. Qué triste es ver algunos predicadores, pastores, evangelistas, que la gente dice, ese es un estafador, ese es un tramposo, ese es un engañador, tengan cuidado con él. Qué triste es andar con un mal testimonio para arriba y para abajo. La mala fama va delante de ti, te precede. Y la buena fama es como un perfume. Por donde vas, tu camino queda perfumado con el buen testimonio. Todo el pueblo conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. La gente lo va a decir de ti cuando vea tu comportamiento, cuando vea tu buen testimonio. El que quiera hablar mal de ti, difamarte y ponerte en mal, la gente te va a contradecir y se va a oponer a lo que tú digas, porque estás hablando de un verdadero siervo de Dios. Así que procuremos agradar a Dios. Y por último dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. No fue una vez. El Señor le agarró gustillo al asunto de hablar con Samuel. Cuando uno le hace caso a Dios, entonces Dios le agarra gusto a hablar con uno. Pero ¿qué haces tú con una persona que no te hace caso, que es indiferente a lo que dice? Hermano, ni lo tomas en cuenta. Pero a Dios le gustó que Samuel, hermano, agarró esa palabra, se la dijo al sacerdote y desde aquel día vivía obedeciendo al Señor, siendo diligente. Desde aquel día agarró un impulso Samuel y Jehová volvió a aparecer a Samuel en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quiere decir que le siguió hablando, se apareció por su palabra. ¿Desde cuándo Dios no te habla? ¿Desde cuándo tú no te paras en un púlpito a decir, Dios me habló ayer, Dios me mostró esto, Dios me dio una visión, Dios me dio un proyecto? ¿Desde cuándo? Escasea la palabra de Dios en tu vida, te está secando, pues vuelve a la fuente, vuelve a la presencia del Señor, busca al Señor y entra en su presencia con gratitud. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amigo, vives amargado. Amigo, sientes un vacío que no llenas con nada. Amigo, hoy puedes cambiar esa situación en tu vida llegando a la fuente. Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. El que bebe del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna y jamás volverá a tener sed. ¿Tienes sed? Ven a Cristo. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío,
en este momento. En este momento. Vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Soy un pecador y lo sé. Soy un pecador y lo sé. Hay un vacío en mi alma. Hay un vacío en mi que alma. no puedo saciar con nada. Que no puedo saciar Pero con vengo nada. a ti. Pero vengo a ti. Porque tu palabra dice que tú eres el agua de vida. Porque tu palabra dice que tú eres el agua de vida. Reconozco, Señor, Reconozco, que Señor, soy el culpable. que soy el culpable. Este vacío que llevo en mi alma, Este vacío que llevo en mi alma, el único culpable soy yo. el único culpable soy Me yo. alejé de ti. Me alejé de ti. Descuidé la comunión Descuidé contigo. mi comunión contigo. Descuidé la oración. Descuidé la oración. Descuidé la lectura de la Biblia. Descuidé la lectura de la Biblia. Pero hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy vuelvo a ti, Señor. Restaura mi vida. Restaura mi vida. Levántame. Levántame. Tu palabra dice Tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, que si 7 veces cae el justo, aún la séptima aún la séptima no quedará postrado. no quedará postrado. Levántame, Señor. Levántate, Señor. Levántame, Señor. Levántate, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados Borra con tu mis sangre. pecados con tu Escribe sangre. mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la en el libro vida. de la vida. Cambia mi vida, Cambia Señor. mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para desde ti. hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.